Corrupción y fútbol, los señalamientos de Estados Unidos hacia 16 dirigentes de ese deporte, en donde se incluye a 3 guatemaltecos, ha dado la vuelta al mundo. Sobornos, tráfico de influencias y abuso de poder, así funcionaba la estructura de corrupción en la FIFA. Participe con el hashtag #LíneaFIFA, pero antes, este es el reporte inicial de Andrea Domínguez. Dieciséis dirigentes del fútbol latinoamericano fueron señalados por la Justicia Federal de Estados Unidos de utilizar bancos del sistema estadounidense en una red que se beneficiaba pidiendo sobornos a cambio de otorgar los derechos de transmisión de los partidos de fútbol. Con 2 órdenes de captura ya efectuadas en Zúrich contra el paraguayo Juan Ángel Napot y el hondureño Alfredo Hauetel, presidentes de CONMEBOL y CONCACAF, la Justicia Federal estadounidense dio a conocer una nueva lista de implicados en la que resaltan 3 guatemaltecos: el presidente de la Federación, Brian Jiménez, su secretario general, Héctor Trujillo, y Rafael Salguero, un alto dirigente del fútbol regional. La red habría logrado sobornos por $200 millones al conceder licencias para derechos televisivos en Guatemala, Centroamérica y el continente entero. En mayo de este año, un primer grupo de dirigentes fueron capturados por este caso de corrupción que involucra la candidatura para el Mundial de Qatar 2022. Los cargos para los presidentes de la Federación de Fútbol de Guatemala, Honduras, Panamá y El Salvador son conspiración internacional, lavado de dinero, además de recibir sobornos. Para el caso guatemalteco, el modelo habría sido similar al de otros países, en el que los dirigentes habrían hecho negocios con empresas locales para derechos exclusivos de fútbol por televisión y el pago constante para mantener la corrupción en las áreas de la CONCACAF. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Sin Filtro. Ya usted vio el tema del día, estas acusaciones del Departamento de Justicia en contra de 16 dirigentes de fútbol de FIFA, donde se incluyen a 3 guatemaltecos. Usted puede participar de esta discusión con el hashtag SF_LíneaFIFA, para que usted pues nos envíe sus comentarios. También hemos lanzado una encuesta en Twitter para saber su opinión sobre ¿qué debería pasar con los dirigentes de la FEDEFUT? Hay 3 opciones: deberían de permanecer en sus cargos, deberían de renunciar o deberían de ser extraditados a Estados Unidos. Comencemos la noche con este debate, este análisis de una noticia que dio la vuelta al mundo, con Starro Zapeta, analista, periodista y antropólogo, y también analista político, Daniel Herring. Bueno, pareciera que vamos a hablar de fútbol, pero esto no tiene nada que ver. Eso no tiene nada bueno, nada que sí ver tiene con que ver, sí tiene que ver. tiene que ver con el negocio del fútbol, que es diferente. Con la estructura del negocio de corrupción del negocio de fútbol. Y que se parecen mucho a otras estructuras que ya conocemos aquí. Principiemos por ahí. Bueno, aquí, y esto es para que miren los televidentes, aquí está la demanda que no es solamente de Estados Unidos, es así se llaman las demandas, así es como se presentan las demandas, los indictments en Estados Unidos, y es el gobierno, es Estados Unidos como federación, es el gobierno federal el que presenta esta demanda en contra de, y luego va la lista de los que en este caso son los defendants, los que tienen que defender. Dentro de estos es que aparecen, y toda es el grupo de FIFA, con 2 grandes énfasis. Primero CONCACAF, ¿verdad? Y luego también sí, entonces en estos 2 grupos que son federaciones a nivel global hacen una explicación en las primeras 40 páginas quiénes son los defendidos, quiénes van a ser, pero lo más interesante viene precisamente en la página 39 en adelante, que ya son los cargos en contra de todas estas personas, pero luego lo que dicen ellos. Pero antes de eso está una explicación para la audiencia. ¿Por qué Loretta Lynch hace esta acusación? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con un ente internacional como FIFA? El tema central de todo esto es el uso del sistema financiero de Estados Unidos para lavar dinero, money laundering, ¿verdad?, de
medios, obtenido por medios ilícitos. Le pasó la de Portillo, digamos. Sí, el caso de Portillo, sí, muy similar al caso de Portillo. Portillo. Pero aquí hay una cuestión más interesante, que incluye también ciudadanos de Estados Unidos, también ciudadanos del Commonwealth del Caribe y países como, ahí está las Islas Caimanes, está Trinidad y Tobago, no solamente el fútbol del sur y la CONCACAF, sino también eso, e incluye empresas. E incluye, por supuesto, FIFA, e incluye cómo se da un nivel de corrupción dentro de eso. Entonces, esta demanda, estas 240 páginas de demanda, tienen que ver con el uso del sistema financiero de Estados Unidos para lavar dinero obtenido ilegalmente, ¿verdad? Y un punto que es central aquí es que mucho de esto tiene que ver en las mordidas, los sobornos que van detrás de las transmisiones del fútbol a nivel mundial. De los famosos derechos de transmisión. Los derechos de partidos. transmisión, ellos son páginas y páginas y páginas desarrolladas aquí en derechos de transmisión. Tiene que ver con un caso internacional, esto no es un caso nacional, o sea, que estamos hablando de que hay que conectarlo con el FIFA Gate, hay que conectarlo con la mega estructura de corrupción que es la FIFA de Blatter y toda esta gente. Que se comenzó a develar desde aquel 27 de mayo. Sí, y que está permeada y que permea toda la institución. Y aquí yo tendría que decir varias cosas, porque esto sí tiene que ver con el fútbol, tiene que ver con la naturaleza del fútbol. Yo creo, no sé si los televidentes lo han podido ver y si no lo han visto, se lo recomiendo que lo busquen en YouTube. Hay un sketch de un comediante que se llama John Oliver. Ah, buenísimo. Que, digamos, hace en 13 minutos un retrato de FIFA. Y básicamente lo que dice es, FIFA es como la iglesia, digamos, es como la iglesia de una religión. Y es una religión porque muchos de nosotros, yo me incluyo en todos estos, nos encanta el fútbol. Y lo que queremos ver son buenos partidos en la televisión. Y no nos importa mucho cómo nos lo organizan, digamos. Detrás de eso hay un negocio absolutamente millonario, pero el problema que hay es una estructura de gobierno de ese negocio que es absolutamente corrupta. Y que no es fiscalizable en ningún modo. No es que es fiscalizable, y a los que nos gusta el fútbol no nos importa demasiado. Con tener un mundial estamos encantados. Con tener los Barça Madrid estamos encantados, salvo que el Madrid juegue como está jugando. Nuestro equipo, ¿verdad? Que ninguna parte de la demanda dice que Guatemala va a ir al mundial. Bueno, estamos en el mundial de la corrupción, ¿no? Sí, bueno, en el mundial de la corrupción estamos metidos en una red de corrupción. Que lo diga FIFA, Roxana. mundial. Pero aquí solo un apunte, y esto yo creo que es algo que los guatemaltecos merece la pena que reflexionen sobre esto. El guatemalteco tiende a ser muy negativo diciendo que qué corrupción hay en nuestro país, que nuestra cultura es corrupta y ese tipo de cosas. Aquí estamos hablando de una corrupción, la corrupción FIFA es una corrupción de suizos, una corrupción de alemanes, una corrupción de franceses, una corrupción de europeos, de estadounidenses. O sea, no tiene tanto que ver, para mí, y esta es la lección que podemos sacar del caso FIFA en general, no tiene tanto que ver la cultura, sino las instituciones. Y el problema aquí es que tenemos una institución que la eligen 4 gatos en un sistema completamente clientelar, cerrado, corporativista, y que consiste en, y esto es algo que en Guatemala conocemos muy bien, en compra de votos y favores constantemente entre las delegaciones y federaciones. Hablando sobre la composición de FIFA, también la composición de la FEDEFUT y las declaraciones que dio Brian Jiménez esta tarde. Le hacemos la invitación para que nos acompañe en esta discusión con el hashtag SF_FIFA y también para que conteste la encuesta en línea en Twitter. Regresamos después del corte. Regresamos a Sin Filtro. Hemos lanzado una encuesta en la red social Twitter para que usted opine sobre el caso de corrupción de FIFA y qué debe de pasar o suceder con los dirigentes de la FEDEFUT. Y bueno, estos son los datos preliminares que deben de ser extraditados, dicen los seguidores de las redes sociales, el 76.9, que deben de dimitir, el 15.4, y que permanezcan en el cargo, 7.7. Son los datos que hasta el momento contabiliza esta encuesta Sin Filtro que hemos lanzado al aire. Pero usted se pregunta, ¿qué personas están acusadas por el Departamento de Justicia?
el equipo de producción tiene esta gráfica del New York Times en donde pues aparecen las personas que están siendo señaladas, ¿no? Ahí vemos a Brian Jiménez, presidente de la FedeFut. Vemos también el nombre de Héctor Trujillo, secretario también de la FedeFut, Rafael Salguero, que es un exintegrante del comité. Héctor Trujillo no solamente está en No el solo fútbol, está ahí, es es el magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad. O sea, ¿hasta dónde ha entrado este tema de la corrupción? Sí. Mira, lo que dice, esto es muy importante porque estos son los cargos que se tiene, la lista de estas personas que aparecen en el esquema de la línea y rápidamente... De esta línea FIFA. Sí, la línea FIFA, numeral, verá, SF, línea FIFA, dice que estos, los conspiradores, dice, junto con otros, conspiraron entre ellos mismos para jugar posiciones de poder y empezar una empresa para hacer un esquema que involucraba, primero, la solicitud, ¿ya? Pero luego también la oferta y la aceptación de pagos y también de pagos ilegales, bribes, que son mordidas Sobornos, básicamente, y kickbacks, fíjate, o sea, muchas otras cosas que pueden ir asociadas a todo esto. Y entonces las actividades incluyen fraude, soborno, money laundering, lavado de dinero. Esta es la página 37 de la demanda. Money laundering y the pursuit of personal and commercial gain, y la persecución de una actividad comercial para lucro propio, es lo que empieza a decir. Esta empresa de corrupción, y ahí sigue, violó entonces los sistemas de financiamiento, los sistemas financieros de Estados Unidos, y los usa precisamente para lavar. Y en el caso, en la página 109, que es el caso de Guatemala, es impresionante porque es el caso que se refiere a Brian Jiménez y el magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, Héctor Trujillo. Hay una parte, y creo que es la página 111, donde citan, ¿verdad? Donde citan una conversación de Jiménez, donde dice que donde Brian Jiménez dijo, en Jiménez stated, nothing should be said over the telephone, nothing. O sea, sabía que estaba grabando, sabía lo que estaban haciendo, y él mismo le dice a la gente, miren, nada de esto, porque aquí se refiere a una transferencia de dinero, ¿Y qué dice Brian Jiménez de estas acusaciones de recibir sobornos hasta por $200,000? Bueno, él dio declaraciones y esta es la forma como se defendió. Se dice, se hace, se pone, pero aquí está abierta la federación para que investiguen. Si fuera tema FIFA, todo entra por el Banco de Guatemala. Si fuera tema CONCACAF, entra por el Banco de Guatemala. Hay un respaldo claro, hay un respaldo de los patrocinadores, que todo está en orden. Se dice, se hace, se pone, pero aquí está abierta la federación para que investiguen. Si fuera tema FIFA, todo entra por el Banco de Guatemala. Si fuera tema CONCACAF, entra por el Banco de Guatemala. Hay un respaldo claro, hay un respaldo de los patrocinadores, que todo está en orden, en absoluto. Yo nunca recibí nada. Que a mí me demuestren algo, entonces enhorabuena. Que me demuestren que yo tengo cuentas en Estados Unidos, que me lo demuestren. Bueno, ya escucharon las declaraciones. Mira, la demanda en la página 109 dice en el numeral 265 that the bribe was subsequently paid by wire transfer. O sea, que fue pagado, lo que él dice que no existe en nada, la acusación es que fue pagado, página 109, con transferencias geográficas from Media World's account at Bank of America en Miami, Florida. En un banco, en una empresa que se llama Media, o Medios del Mundo, a una cuenta en el Banco de América en Miami, Florida. Y ahí sigue, ¿verdad? Siguen dando los números de cuentas, te siguen dando las fechas. Y qué bueno que diga eso, qué bueno que se someta, y ojalá vaya él mismo a Estados Unidos. Pero minimiza las acusaciones. No, claro. Yo tengo una hipótesis. Cuando dijo estas declaraciones no había recibido los documentos que nos está enseñando ahora Estuardo, y que no sabía muy bien exactamente qué tenían en su contra. Entonces tiene el típico discurso como para respaldarse. Yo creo que después de esto y de todo lo que va a venir, toda la información que va a venir después, sabiendo lo que sabemos de la Federación de Fútbol, que es una entidad
espectacularmente corrupta, por cómo está configurada, por la clase de negocios. Capturada ese tipo de entidad. Es una cuestión de gobernanza, es una cuestión de cómo está estructurada, porque realmente la FIFA mundial, funciona un poquito como la Federación de Fútbol Guatemalteca. Es decir, al final los que votan no son los jugadores o no son la asociados. afición. Están hablando de básicamente los presidentes de las asociaciones, los presidentes de liga con representantes de cada uno de los equipos que forman parte de una asamblea que se puede comprar porque son gente muy concreta y que en muchos casos dejan a sus hijos o dejan a su gente cuando cambia la presidencia de la federación o de la asociación aquí, o de la liga, ¿verdad? Pero aquí la pregunta es, estás hablando de comprar, ¿qué compraban? Es que, o qué compraban las mordidas. En numeral 267, página 110. En el curso de las negociaciones del contrato, están hablando de un contrato que va a tener la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, Brian Jiménez y Héctor Trujillo, ¿verdad? Se reunieron en Florida con Fabio Tordín. Ellos, they agreed that Media World would pay Jiménez and Trujillo a bribe, una mordida. A bribe, un soborno, le iban a dar una mordida a fin de obtener esos derechos. Están hablando de derechos de transmisión. Tordín arregló pagar $200,000 en mordidas a Trujillo, y Trujillo lo iba a dividir con Jiménez. Página 110. Mire, don Trujillo, y mire, don Jiménez, esta es la página 110. Esto está... en la parte de la acusación. Este es el país de Estados Unidos contra él. Hay que tomar las palabras de Brian Jiménez. Es ¿Hay decir, que tomarlas? Hay que tomarlas y hay que decir no, pero algo muy importante, los patrocinadores. Hablando de responsabilidades, que es en cierto sentido de lo que estamos hablando aquí, o sea, ¿cómo llega este negocio del mejor deporte del mundo, ¿verdad? Que es el fútbol, popular, que es el que más nos gusta a la mayor parte de habitantes del planeta? ¿Cómo llega a ser tan corrupto desde la esfera internacional a la nacional? ¿Verdad? Y aquí hay una responsabilidad. En el caso guatemalteco, ya que políticamente está cooptado y no hay forma de sacar a esta gente porque se compran los votos de las asociaciones y de las ligas, hay una responsabilidad de los patrocinadores. Entonces ahora estaría bien que volteemos nuestro dedo a los que están patrocinando, y él mismo, que se ha respaldado en los patrocinadores, que salgan los patrocinadores a decir, vamos a hablar de Brian Jiménez. Sobre todo vamos a hablar de los derechos de transmisión de los partidos. El colmo es que entre ellos se robaban. Ahí te voy a presentar el siguiente caso, que es cuando le dan el dinero, ¿verdad? A Jiménez adicional. Migajeros, como se dicen comúnmente. Y Tordín le da $200,000 más. Muy bien. Pero le dice que no le va a decir nada a Trujillo. Vamos al corte y regresamos con eso y también con el tema de los patrocinadores y de los derechos de transmisión de los partidos. Volvemos en un momento. Seguimos en Sin Filtro, analizando y hablando del tema de corrupción en FIFA, donde están involucrados 3 dirigentes de fútbol de Guatemala. Y bueno, el equipo de producción tiene lista también una gráfica publicada también en el New York Times, en donde pues se muestra un poco el organigrama, ¿no? Desde la cabeza, porque hemos hablado mucho de dirigentes de asociaciones locales, pero a la cabeza está Sepp Blatter, como también del comité. Con la integración de vicepresidentes también hay acusaciones como contra Jeffrey Webb, contra Jack Warner, que también servía como un enlace entre varios presidentes de federaciones. Era el broker. Algo así, sí. Warner era el broker. Eugenio Figueredo y también este señor Costas, que era como un acompañante, un lobista de Jeffrey Webb. Esto es grande, esto va más allá, se amplía y creo que no se detiene ahí. ¿Por qué no ha caído hasta este momento Joseph Blatter? Se preguntan algunas personas. El Departamento de Justicia estará recabando más detalles, habrán más presidentes de federaciones de fútbol que van a hablar, que van a decir cómo solicitaban estos sobornos o cómo se compraban estas voluntades para facilitar derechos de transmisión, derechos de marketing, incluso votos para sedes deportivas. Yo creo que a Blatter le pasa un poquito como a Valdetti, ¿no? O sea, va a caer casi seguro. O sea, tienen muchas pruebas y se van a ir agolpando en el tiempo. Blatter está en una posición terrorífica.
Lo que sí nos tiene que hacer reflexionar en el caso de Blatter es que no ha sido a través de controles internos que esto ha cambiado. Ha sido porque fueron, como Portillo, lo suficientemente, digamos, mulas, vamos a ponerlo así. Sí, ingenuos. Ingenuos de utilizar el sistema financiero Estados Unidos. O sea, ese para mí ha sido, digamos, ese es el pecado la final, llave el tema que abre central de todo esto, esto, ¿no? y que ha abierto el caso de mayo de la FIFA y demás. Pero no ha sido a través de controles internos, y es porque toda esta banda que confía en que los aficionados al fútbol estamos encantados de seguir viendo el Mundial, en asignaciones de donde se hacen las competiciones, en algunas cuestiones de apuestas y de manipulación a árbitros, y sobre todo, y esto es lo que hay que hablar, en derechos televisivos. El hecho de tomar una decisión de una empresa y no a otra, eso da millones y millones y millones de dinero. Que eso es el caso de Jiménez y exacto, Trujillo, que yo estaba y es leyendo. puro cohecho, es decir, cómo mi decisión es modificada a través de un soborno e influye en el resultado final de un negocio particular, como es este caso. De hecho, lo que dice también la demanda es que Rafael Salguero utilizaba una agencia de viajes, fíjate. Televidentes, una agencia de viajes a la que le hacían transferencias también, fíjate. Será interesante revisar por ahí agencias de viajes. Ojalá que no vaya a ser aquella que dijo que la agencia de viaje aquella donde decían que es más barato ir a Europa que ir a Europa, de una señora que tiene una bacteria que no se cura, ¿verdad? Entonces, pero yo quería que este caso, cuando uno lo lee, es rico, es agradable. Son 240 páginas que disfrutarlo. De muchos, fíjate que hay de las formas de las negociaciones que conocemos aquí, que se han negociado aquí en Guatemala. Entonces, aquel le dijo, les voy a dar 200,000 a Trujillo, y Trujillo lo va a dividir con Jiménez. Sí, se van a repartir el soborno. Pero este Tordín también se llegó a un acuerdo con Jiménez. Le dijo, a vos te voy a dar 200,000 más, pero Tordín y Jiménez llegaron al acuerdo de no decirle nada a Trujillo. Entonces, tal vez Trujillo, siendo magistrado de la CC, puede poner una su demanda ahí para que le den la mitad que no le dieron esa vez, ¿verdad? Digamos, no le están dando todo a Trujillo, ahora se está enterando que no le están dando todo. Así hay muchos casos de estos. Cuando vas a los de Islas Caimanes, cuando vas a los mismos de Estados Unidos. Porque si una cosa desde el principio señala esta demanda, es que también ciudadanos de Estados Unidos son los más involucrados en esto, a través de derechos de transmisión, a través de marcas, a través de marketing y sobre todo a través de un sistema de sobornos, ¿verdad? Que si bien la FIFA está en Europa, en realidad es dirigido por un grupo que está en Nueva York. Esos son muy claros en decirlo. Ahora, Estuardo, Daniel, la fiscal general Loretta Lynch adelantaba que iba a solicitar un proceso de extradición para todas esas personas acusadas o señaladas. ¿Qué vendrá más adelante en este proceso? ¿Qué va a pasar? Tanto con Trujillo, Salguero y Brian Jiménez. El caso que está leyendo Estuardo en ese documento que es maravilloso, es un caso que parece bastante sólido y que parece que va a seguir adelante. Aquí, una vez más, no estamos hablando de un problema nacional, estamos hablando de un problema internacional. Y estamos hablando de estructuras de persecución que son bastante más eficientes que las que tenemos aquí. Entonces, si Blatter ha renunciado, si han caído muchísimos altos dirigentes, en Suiza estaban deteniendo al presidente de la CONCACAF. Esto es como decir que están en Suiza deteniendo, si queremos hacer el símil, al presidente de un país, por ejemplo. O sea, es algo, digamos, que los tentáculos de este caso están llegando a muchísimos sitios, muchísimos países y gente que está muy arriba dentro de la estructura FIFA. Yo creo que Brian Jiménez y los acusados guatemaltecos lo van a pasar muy mal para defenderse de estas acusaciones y de este aparato de persecución que está siendo tan eficiente y que está fundamentando el caso también. Ahora también entendemos un tema que tocaba Estuardo antes del corte, los derechos de transmisión, ¿no? Los patrocinadores. Usted se queja de que escucha la narración aquella aburrida de los partidos de fútbol y que nunca cambia. Ahora ya sabe por qué. Porque no va a cambiar de manos porque hay compra de voluntades. Entonces también ahí hay conglomerados de medios a nivel no solamente de Norteamérica, de Centroamérica, sino sobre todo de Sudamérica, porque la Conmebol está metida tanto como la CONCACAF. Si estos son dos nombres que aparecen constantemente. Y las empresas se pelean estos patrocinios, ¿no? Pero lo más interesante es cómo lavaban el dinero en Guatemala, porque te dice cómo lo lavaban en Estados Unidos, pero
Perdón, los gringos no fueron tontos, también vinieron a ver cómo lo hacían aquí. Yo te decía de Salguero y la empresa, el Travel Agency, la agencia de viajes. Pero mira una cosa muy interesante, cómo lo hacía Trujillo, según la demanda, ¿verdad? Donde durante la reunión, una reunión que tienen en Chicago, ¿verdad? Y los, con este señor Turín. Sí, con el otro, porque se reúnen en varias ciudades de Estados Unidos. The defendant, Héctor Trujillo, dijo, en resumen, que la mordida más reciente, the most recent bribe he received, o sea, confirma que recibió la mordida, había sido pagada to an account held in the name of a construction company, que había sido pagado en nombre de una compañía de construcción, ¿verdad? Controlled by a third party, o sea, una empresa de cartón, si querés, una constructora. Pero entonces Trujillo, lo que está diciendo aquí, que Trujillo usaba una empresa, una constructora para no levantar sospechas, para lavar el dinero, y el otro utilizaba una agencia de viajes. Si esta demanda, televidentes, está de 200 y pico páginas, sí, es impresionante. Está fundamentada. Hasta te dice cómo lavaban el dinero aquí en Guatemala. Hay unos mensajes que nos llegan de nuestros seguidores en redes sociales. Dice José MLP, ¿de qué se extrañan? De todos he sabido cómo se ganan las elecciones en la FedeFoot, lo que hablaba Daniel, ¿no? Que están en una opacidad increíble. El problema es quién vota y por qué vota. Si siempre votan los mismos, que son dueños básicamente de asociaciones, que las controlan porque estuvieron ahí desde el principio y porque generaron estas asociaciones que son departamentales, o las ligas que están asignadas cuántos delegados tienen, etcétera, etcétera, tú presentas tu planilla, compras a la cantidad que te hace falta para ganar las elecciones y ya está. Y te mantienes después en el puesto. Todo el negocio del fútbol guatemalteco lo va repartiendo, obviamente te quedas tú con la mayor parte, pero lo va repartiendo para comprar esas voluntades. Llegamos a las conclusiones. Yo sé que esta parte no les gusta porque se nos va a la media hora muy rápido. Ya terminamos. Faltan 239 páginas todavía. Y las vamos a seguir analizando. Vamos con las conclusiones, Estuardo. Mira, según la presidenta de la CC, el señor Trujillo está de viaje en Estados Unidos, ¿verdad? En Estados Unidos. ¿Va a regresar? ¿Querés que te dé una hipótesis mía, muy de Estuardo Una Zapeta? bola de cristal. Sí, mi bola de cristal me dice que Trujillo va a terminar siendo colaborador eficaz en Estados Unidos. Puede, es una posibilidad. No sé si lo permitan por estar tan involucrado. Segundo, aquí habla de las empresas, el tipo de empresas que se utilizaron para lavar todas esas mordidas en Guatemala. Lo interesante es, y ese es análisis para nosotros y tarea para nosotros los periodistas, averiguar cuál era la constructora, cuál era la agencia de viajes, y verá, porque aquí están los nombres de los bancos, sobre todo los bancos que usaban en Panamá, el BPS o BPF, un banco que usan en Panamá, para mandar el dinero entonces para Miami. Y tercero, para mí, muy importante aquí es qué va a pasar con toda la gente que está en la federación ahorita, y por eso hicimos en la encuesta. Vamos a saber qué opina la gente. También deben ser extraditados desde Nueva York, por lo menos la fiscal ya dijo que va a buscar la extradición de ellos. Daniel, rápidamente conclusiones. La conclusión. Uno, la corrupción se debe sobre todo por cuestiones institucionales. No somos un país corrupto, si cambiamos las estructuras, podemos cambiar y mejorar esta situación. Igual que son corruptos en la FIFA internacional, aquí somos corruptos por tener una estructura de decisión y de elección muy parecida a la que tiene la FIFA mundial. Eso es lo primero. Esto es un shock externo, esto hay que aprovecharlo. No ha sido desde dentro, sino que ha sido desde fuera. Que de dentro ya lo tuvimos, ¿verdad? Con la línea. Exacto. Entonces, hay que intentar aprovechar para hacer un cambio, y eso es lo más importante, un cambio en la estructura institucional de las federaciones, no solo FedeFoot, sino todas las federaciones deportivas, que son un nido espectacular de corrupción, que son el agujero negro de corrupción. Vamos cerrando, y qué bonito que pasen estas cosas. A mí me encanta. Bueno, muy bien. Veamos los resultados de la encuesta sin filtro. Estos son los datos, lo que usted opinó de estas tres opciones que lanzamos en Twitter. Veamos qué dice la encuesta, qué opinan los guatemaltecos. ¿Deberían las personas ser extraditadas? ¿Deberían los directivos de FedeFoot mantenerse en sus puestos? ¿O deberían de renunciar? Subió. Bueno, creo que el 89.3 ha decidido que deben de ser extraditados a la justicia norteamericana. Y ya lo dijo la fiscal. Sí. Ya lo dijo la fiscal. Dimitir el 7% y que permanezcan en sus puestos solo el 3.6%. Es lo que decidió. Bueno, va a ser Brian Jiménez tuiteando. ¿Son tres? Brian Salguero y Trujillo. Bueno, llegamos al final de este análisis. Daniel Estuardo, muchísimas gracias. Hoy no hablamos de fútbol, hablamos de corrupción. Y gracias siempre por seguirnos con el hashtag SF Línea FIFA. Ya saben, el análisis
directo y ágil está aquí en Sin Filtro a las 10 p.m. y toda la información desde las 9 de la noche. Soy Ben Kenchin, que tenga usted una muy feliz noche.